Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Una mañana importante porque se están conociendo los tramos, el texto oficial en materia de modernización laboral. El proyecto firmado por el presidente, lo vi también firmado por el ministro de Justicia, por la ministra de Capital Humano. Y un proyecto, finalmente, este es el oficial, que estamos mirando, son 78 páginas, hay cuestiones que todavía uno no ha podido mirar con detenimiento. Recién me estaban preguntando qué es lo que estaba planteando el proyecto en materia de dos temas muy sensibles como son banco de horas y, por otro lado, lo que tenía que ver con la decisión que podía estar en manos de la empresa en cuanto al momento en que el trabajador se tomaba sus vacaciones. Lo que sí está muy claro, porque está al comienzo de este proyecto que, repito, entró hace unas horas al Senado, son dos temas hipersensibles. Uno tiene que ver con el tema de la posibilidad del derecho de huelga. Hay una cantidad importantísima, prácticamente todos, de gremios que pasan a ser gremios indispensables y que por lo tanto pueden realizar alguna medida de fuerza, pero tienen que garantizar, depende del gremio, el 50 o el 75% de presencia pese a la medida de fuerza. Esto, la verdad, es una manera muy contundente de acotar el derecho de huelga. Están prácticamente todos los gremios incluidos. Y el otro tema hipersensible era el siguiente, o es el siguiente. Hasta acá, cuando no había acuerdo para un nuevo convenio entre trabajadores y patronales, seguía en vigencia el convenio anterior, se llamaba la ultraactividad. Esto ahora se pone en discusión y la ultraactividad solo va a regir transitoriamente hasta que haya un nuevo acuerdo. Hay un montón de temas que habían sido antes lanzados al escenario para ver qué era lo que pasaba. Ahora vamos a tener, ya está el proyecto, son 78 páginas, es el dato de las últimas horas y la estoy saludando a ella, Carolina Ramos, que viene trabajando con ese tema y con el armado de la resistencia o la oposición a este proyecto de modernización laboral. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Buen jueves. Bueno, obviamente una mañana marcada por el ingreso formal del proyecto, ¿no? Son 197 artículos, Pato, así que en estas horas estamos como Totalmente, podemos, ¿viste? mientras estamos al aire tratando de 78 páginas. detectar los puntos principales. Por lo que pude ver hasta ahora, camino hacia acá, no dista demasiado de los borradores que hemos conocido en estos últimos días. Los puntos principales o los principales ejes de polémica son los que vos bien marcaste, tienen que ver con el cálculo de las indemnizaciones, el tema de los convenios por empresa, el límite al derecho a huelga a través de esta determinación de servicios esenciales, muchas cuestiones replicadas, ¿te acordás del DNU 70? Totalmente. Cuyo capítulo laboral fue frenado en la justicia, ¿no? Así que ahora el gobierno vuelve a la carga en esos puntos. Y por lo que pude ver, Pato, no figura el tema de la eliminación de la cuota sindical, el aporte sindical, que es... Era el reclamo radical y el reclamo de algunos sectores que Sí. se convierta esa cuota en opcional y no en obligatoria. Exactamente, una fuente importante de financiamiento para los sindicatos, que en su momento el radicalismo no pudo avanzar en diputados. Recuerdo en aquel momento un Miguel Pichetto en contra de este punto,
fue uno de los factores que frenaron ese tema. Algunos datos, Pato. En Lo el que día vos de hoy, quieras. el Consejo Directivo de la CGT se reúne este mediodía para evaluar posibles medidas de fuerza y un plan de lucha, ¿no? Una CGT que hasta el momento, y lo hemos charlado acá, se ha mantenido bastante amigable con el gobierno Totalmente. nacional, ¿no? Así que vamos a ver si ahora de algún modo ponen un pie en el acelerador y llevan a la calle el reclamo contra la reforma laboral. Esto va a ser, insisto, hoy al mediodía. Y en paralelo, Pato, ya hay diálogos con el bloque del PJ en el Senado. Vamos a estar hablando de una reunión que sucedió en el día de ayer, de la que también participaron diputados de extracción sindical, donde ya se está conformando un polo de resistencia a la reforma laboral, que vamos a ver si suma más apoyos, ¿no? Porque ahora, antes de entrar al canal, charlábamos, ¿van a estar los 9 votos que le faltan al peronismo para rechazar esta reforma en el Senado? Bueno, es la gran incógnita, ¿no? Totalmente, bueno, ella es Carolina Ramos, hay un montón de cuestiones para ir tratando, pero esta es la primera pregunta, Caro, o si querés la primera duda. Los ejecutivos acostumbran a ingresar el proyecto a la Cámara que presuponen es más sencilla de lograr la convalidación del proyecto. Acá lo particular es esto. Uno supone, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que si vos mirás desde acá, lo que pasa con el proyecto de demolición laboral, la verdad que creo que es más sencillo que sea votado en diputados que en el Senado. ¿Por qué? Porque vos en diputados necesitas 131 votos y vos tenés un bloque muy fuerte de 95, pero después tenés gente del PRO, tenés muchos diputados provinciales. Parecería que están más cerca de los 129 en diputados que en el Senado, donde el bloque mayoritario, la primera minoría, sigue siendo el peronismo. Sí. Y entonces ahí vos necesitas 37 votos, Sí. ¿no? Tenés 20 propios. Van a ser 21. Después te voy a contar por qué. 21, pero te harían falta todavía varios. Ponele que cuentes a los del PRO con este movimiento que se armó ayer. Les faltan 16. 16. Sí. Claro. Pero digo, tenés que apostar mucho a todos los senadores provinciales, ¿no? Sí, Que acá habrá que verlo. me parece hay dos cuestiones. A ver. Se decidió arrancar por el lado más difícil, ¿no? Eso. ¿Y por qué? A ver, a mí me dicen que hubo diputados de larga trayectoria y senadores que le aconsejaron al gobierno que primero supere el escollo del Senado, cosa que después, superar el principal obstáculo lo más rápido posible, que después diputados, en todo caso, defina si quiere hacer modificaciones, la ley ya estaría sancionada y que después el Senado defina la letra final, ¿no? Se decidió de algún modo arrancar por el camino más difícil, pero además creo que tiene que ver con el rol de Patricia Bullrich en el Senado, ¿no? Acá hay una decisión clara de empoderar a Bullrich, de darle el juego y que sea ella la encargada de juntar los votos en el Senado, una figura fuerte que ya viene trabajando en la búsqueda de consensos para este tema, y creo que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con la figura fuerte de Bullrich en el Senado. Y a lo mejor te sale muy bien. Antes, y yo me acuerdo, está bien, la historia cambia permanentemente, pero cuando se votó la ley gremial en el 84 de Mucci, justamente esa ley fue rechazada en el Senado, pero se había aprobado en diputados. Claro. Claro, porque lo que pasa generalmente, acá cambian, y tiene que ver con lo de Bullrich, es que, yo lo hago votar en una Cámara y tengo media sanción, o sanción del Senado de Diputados, para, aunque no tenga el número, meterle presión a la otra, ¿no? Exacto. Acá si vos lo aprobás en diputados, la presión sobre los senadores es mayor a que si no hay nada. Pero bueno, a lo mejor es una estrategia donde Bullrich seguramente está contando los votos y ella sabe que puede tener el respaldo de los senadores provinciales. Sería bueno, donde está el núcleo de la cuestión, me parece, ¿no? Sí, los provinciales. sería interesante preguntárselo a algún funcionario por qué decidieron iniciar por el Senado. A mí me dicen que hubo legisladores que le aconsejaron esto, ¿no? Legisladores interesados en que avance el tema, que les dijeron, primero superemos el Senado, cosa de superar la traba más importante en un principio y después veamos diputados. Y hay otra cosa, ¿no? Uno ya sabía que había proyectos que no hay tiempo para tratarlos, por lo menos en extraordinarias, y que la ley de demolición laboral era clave. Sí. Pero hay otro dato, ingresa la ley
antes que el presupuesto 2026. No, el presupuesto ya está. Pero ya sí, está. pero hay que votarlo. Está, pero lo que pasa es que está bien. Pero no tiene que enviarse ningún expediente claro, nuevo. Ya claro. está el Hay que que fue tratarlo enviado el otra vez 15 en de comisión. septiembre. Claro. Exactamente. Está, no, claro. la novedad, Pato, es Sí. la reforma laboral. Claro. ¿Por qué te decía que van a ser 21 y no 20 en el Senado? Ayer se sumó Luis Juez. Sí. En un interbloque, no al bloque puro libertario, sino en un interbloque. Esto muy brevemente tiene que ver con una continuidad. Recordemos que Juez fue aliado de la Libertad Sí. Avanza en la última elección. Si bien obviamente no fue candidato, aportó la estructura de su partido, que es el Frente Cívico, y él lo que me explicaba en el día de ayer es, bueno, de alguna manera continuar esta alianza y trasladarla al Senado a través de un interbloque. Recordemos que además, Pato, tiene que jurar el reemplazo de Lorena Villaverde, ¿no? Sí. Que renunció a su banca de senadora, continúa como diputada, pero una vez que se den esos pasos van a ser 21 en este Fusiones es el interbloque. reemplazante. Enzo Fusiones, Fusiones, sí. Que exactamente. ayer vi que hubo una reunión de Patricia Bullrich con la vicepresidenta donde le pidieron despacho a Fusiones y el planteo fue, bueno, pero primero que jure. No le puede dar despacho Y sí. antes de que jure, así que nada, fue el diálogo de ayer. O sea que haciendo números, vos tenés un bloque del peronismo que, si no me equivoco, son 28, ¿no? 28. 28. Tenés un bloque de libertario de 21. Y tenés un bloque ahora del PRO que creo que son 3 nada más. Quedan 3 O sea que en y total 10 radicales. 10, claro. En total tenés 52, tenés 28 de Unión por la Patria, 21 libertario, 3 del PRO, son 52. 10 radicales, 62 y me quedarían 10 provinciales para completar. Exacto. ¿Quiénes son esos provinciales? Lo podemos charlar. Tenés, por ejemplo, 2 senadores de Santa Cruz Claro, que van y suelen son votar bravos. de manera, Sí. digamos, Se dividen. escurridiza, así, según el tema, ¿no? Siempre encuentran un Y a vericueto veces para votan, negociar. muchas veces votan divididos. Y hasta tampoco a veces votan de una manera en el Senado, otra manera en diputados. Exactamente. Sí. Tenés a 2 de Misiones, recordemos la gran ayuda que ya le proveyó Rovira con ficha limpia al gobierno cuando Sí. se frustró en su momento el tema. Tenemos a Alejandra Vigo de Córdoba, del lado de Schiaretti. Tenemos a Camagüe Espínola de Corrientes. Flavia Rollón de Salta, Claro. del gobernador Gustavo En Sáenz. una relación oscilante, puede decir uno, la de Sáenz con el gobierno. Sí, totalmente oscilante, Totalmente. exactamente. Tenés, por ejemplo, una senadora de Nacho Torres que es Edith Terenzi. O sea, hay una pecera donde buscar. Pero es voto a voto, ¿no? ¿Sabés qué te digo? Por historia, por pertenencia. ¿Sabés qué? Por ejemplo, no la veo a Flavia Rollón votando en contra de la modernización laboral, por ejemplo. No la ves en contra. No la veo en contra. Una mujer que viene del sector empresario, Sí. ha trabajado en energía. Sí. Digo, hoy su referente es el gobernador, qué sé yo. Me parece, pero bueno, puede ser que a lo mejor haya, como pasó con Misiones, haya cuestiones que no se saldan entre la provincia y nación y decide un voto. Pero por historia, digo, no son dirigentes gremiales, ¿me entendés? Claro, no, claro. No hay, o un pasado en militancia de izquierda, pero bueno, nada. Bueno, qué sé vamos yo, a ver, vamos a ver. El dato del día de ayer es que Unión por la Patria está unido en este tema. Digo, no hubo fisuras. En esta reunión que vamos a estar comentando hubo representantes de los distintos subbloques que integran Unión por la Patria, que ahora parece ser que se van a reunificar, ¿no? Pero lo que tenemos que hablar, Pato, es de los tiempos también, ¿no? Los tiempos de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque este plan original de Patricia Bullrich del debate express se está frustrando en estos momentos, ¿no? Recién hoy ingresa el proyecto de manera formal. La pretensión original de Patricia era dictaminar mañana, cosa que ya está absolutamente No hay descartada. comisión, no hay presidente de comisión, De nada. hecho, recién el martes, Pato, se va a reunir labor parlamentaria en el Senado para conformar las comisiones Martes. que van a trabajar en extraordinarias. Día martes. Esto va a ser fruto de un diálogo entre Victoria Villarruel y los jefes de Martes bloque. 16, si no me equivoco. Exacto. Pensemos que con toda la suerte, digamos, para el oficialismo, la semana que viene haya dictamen favorable en un debate ultraveloz. Bueno, ya la otra semana es la de Nochebuena y Navidad. Difícil que sesionen esa semana y la otra ya es la de Año Nuevo. Con lo cual, el plan del debate express me parece, Porque Pato, además que está hay muy 2 días, complicado. efectivamente, 24 y 25 no hay actividad. Y el 23, yo que siempre me enojo cuando los diputados te dicen no hay aviones o los senadores. ¿Viste? Exacto, pero el 23 es imposible que estés acá trabajando, ¿no? Y el 26 ¿No? ni te cuento. Claro, Viernes exacto. 26. No, pero claro, exactamente. Y lo mismo te pasa el 29 o el 30. Sí, es muy Efectivamente. difícil. Es muy Sí, difícil.
el plan de máxima del gobierno era media sanción este año. Yo diría, Pato, que nos vayamos olvidando de esa idea, pero bueno, por lo menos pensemos que quizás inicie el debate, ¿no? Va a ser un largo camino esto, con posibles manifestaciones en las calles, con los gremios en contra. No va a ser fácil, ¿no? Va a ser fácil, muy cuesta arriba. Es cierto que hasta acá hubo, no sé si la palabra es apatía, pero un muy bajo nivel de protesta, ¿no? Vos fíjate que Exacto. muy bajo, pero bueno, habrá que ver ahora. Lo tenemos a el jefe de gabinete, Manuel Adorni, hablando de este tema. A ver. A priori entendemos que la reforma o las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley. Por lo tanto, en principio no habría modificaciones. No sé puntualmente a qué te referís, pero no habría modificaciones. A los aportes obligatorios. Los aportes obligatorios son obligatorios, pero no, en principio no va a haber modificaciones. A ver, esto tiene que ver con lo que estábamos planteando con vos y que es muy difícil de entender para el común, porque básicamente reforma sindical y reforma gremial o laboral para el mundo es lo mismo, pero me parece que pero no es lo mismo. Exactamente. El destinatario es diferente. Totalmente. ¿No? Acá seguro que se está refiriendo a Adorni, aquellos intentos que tuvo la Comisión de Legislación Laboral con TETAS, que era esto, efectivamente, hay un aporte de los trabajadores al gremio, que el gremio indica que utiliza, entre otras cosas, para asistencia del trabajador, por ejemplo, adquiriendo residencias de turismo, comprando útiles escolares. Es un aporte que, si no me equivoco, es del 3% del salario del trabajador que va al gremio. Lo que pretendía esa reforma sindical, el radicalismo de TETAS y varios de los que estaban discutiendo, es que ese aporte deje de ser un aporte obligatorio y se convierta en voluntario. El gobierno ahora, como aconteció el año pasado, dijo, primero modernización laboral y en todo caso la discusión sindical de lo que hablaba Adorni, que pase por otro momento. La discusión más ríspida, ¿no? Es así, ¿no? Sí, es así tal cual. Que no esté este punto en la reforma laboral suscitó todo tipo de sospechas respecto de un pacto o acuerdo, diálogo de mínima entre el gobierno y la CGT, ¿no? Digo, de que habrían acordado eliminar este punto. Ayer los representantes de la CGT que estuvieron en el Senado reuniéndose con el peronismo negaron de plano cualquier tipo de diálogo. Dijeron, no hubo ningún diálogo, la verdad es que el gobierno todo el tiempo impuso su versión de la reforma laboral, no tuvimos oportunidad de aportar. De hecho, Gerardo Martínez, que fue el representante de los sindicatos en el Consejo de Mayo, aclaró ayer que en unas pocas reuniones, creo que tuvo 6 reuniones el Consejo de Mayo, no había posibilidad de ningún acuerdo, así que desde la CGT niegan rotundamente que haya existido ningún acuerdo con el gobierno. Y te digo, si hubiese existido, a mí me parece un rasgo de gobernabilidad y de gestión absolutamente entendible en un gobierno que está más cómodo confrontando con sectores varios que acordando. La verdad, este es un gobierno que decía, tenemos enfrente a la CGT y tenemos enfrente a los movimientos sociales. Bueno, este gobierno lo fue llevando, ¿no? Sí. Digo, a los movimientos sociales con mejoras en la UH y con evitar intermediarios. Y digo, si en el medio de la cantidad de líos que tiene establece algún puente para que la CGT no esté en la calle, me parece un principio de lógica política entendible. En todo caso, si estás en acuerdo filosóficamente con TETAS, bueno, dentro de un tiempo anda por la reforma sindical. Pero hoy, a esta caldera, meterle el tema de la CGT me parece como lógico, evitar confrontación directa, pero bueno. Sí, lo logran en ese punto, pero bueno, en lo otro, todos sí, claro. los demás son rechazados. No, en este aspecto, claro. digo, Sí, exactamente. Sí, el proyecto deroga además varios estatutos, entre ellos el nuestro. El Estatuto del Periodista es derogado en la reforma laboral. Vamos a ver en estos días cuál es la justificación respecto a este punto. Y bueno, muchísimos puntos que preocupan a los sindicatos. El fin de la ultraactividad, los convenios por empresa, el cálculo de las indemnizaciones, banco de horas.
la posibilidad de pago en especies. Sí, en los tickets canasta, que en su Sí. momento fueron derogados por una denuncia que hacía el hoy senador Recalde, efectivamente. Exacto. No, Que es una cosa horrible, porque- Recalde padre. La denuncia la hizo en su momento, me parece que era Mariano, que era un ¿Mariano? militante de la Cámpora. Creo que a él lo habían llamado para acordar, él era abogado laboralista con el padre. Ajá. Sí. No, hay un montón de cuestiones, por eso habrá que ver qué pasa. Y lo otro, que es filosófico y a mí me incomoda, los sectores empresarios siempre piden racionalmente que haya previsibilidad con el comportamiento del dólar, previsibilidad jurídica, que haya un montón de cuestiones que digan, che, mi horizonte es este y no hay cambios, cosa que es entendible. Pero ahora con esta reforma laboral no va a haber mayor imprevisibilidad que la laboral. ¿Vos decís? Pero por supuesto. ¿Me entendés? Porque, es cierto que hay mucho trabajo en negro, es cierto Sí. que hay un montón de cuestiones que están mal, pero por lo menos vos sabías que si eras trabajador en blanco tenías cierta indemnización que te permitía Claro. sobrevivir 3 meses hasta que apareció otro trabajo. Es cierto que había mucho trabajo en negro y que no tenía nada, y no tiene nada el trabajador en negro, y que esto permitió que creciera una oposición muy fuerte al gobierno de Alberto Fernández en época de pandemia. Pero ahora el trabajador que estaba en blanco va a estar más desguarnecido porque hay menos para indemnización seguro. Claro, esto le facilita al empleador Claro. la posibilidad de los despidos sin causa con indemnizaciones La menores, porque no se tendría en cuenta algunos ítems como vacaciones, aguinaldo, etcétera. La previsibilidad de futuro para el trabajador es muchísimo más compleja, obviamente. Ni hablar del tema vacaciones. Sí. Ni hablar, Claro, la posibilidad de fragmentar, ¿no? fragmentar y además el momento del año. Eso. El momento del año es una cuestión complicadísima. Te dan las vacaciones en marzo, tenés un hijo, ¿cómo haces? Pero bueno, habrá que verlo. Tampoco eran temas, no sé hasta qué punto... El tema, tenemos que ir a un corte, pero el tema es que, la verdad, cada actividad laboral es como un mundo, es muy difícil reglar en general, ¿no? Para todos. Sí. Es muy complicado. Bueno, de ahí un poco la idea de ir a convenios por empresa y no por actividad. O sea, hoy rigen los convenios por actividad. El gobierno está proponiendo tener en cuenta las realidades de las distintas empresas, ¿no? Pero esto fragmenta de alguna manera el poder sindical, ¿no? Porque le está impidiendo ir a acordar por actividad. No impidiendo, sino restringiendo. A la hora de priorizar, se va a priorizar los convenios por empresa. Es otro de los puntos conflictivos, Pato. Bueno, ahí estamos, lo está contando ella, Caro Ramos. Se presentó el proyecto de modernización laboral, entró por el Senado, están muy justos los tiempos, tenemos algunos títulos, porque es un proyecto largo, así que lo estamos mirando de a poco. La pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, estamos en orden del día. La verdad, una media hora la que viene que es como muy sustanciosa, promete, porque hay cuestiones clave en materia de modernización laboral que tiene que completar ahora Caro Ramos. Y después viene Solabarrieta con otro tema que habrá que ver cuándo se trata, pero que va a ser muy polémico, que es el tema de Ley de Libertad Educativa. Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pato. Vos bien lo dijiste. La gran pregunta es cuándo se va a poner en consideración este proyecto. Porque, aclaramos, es un proyecto que sale del informe del Consejo de Mayo, pero que no está incluido, por lo menos en este periodo de el 10 de diciembre al 30 de diciembre, en las sesiones extraordinarias. No quita que si se abre otro periodo, en enero o en febrero, y lo incluyan, pero por ahora solamente es la presentación hacia el Congreso. Bueno, a ver, Ramos tiene un montón de material, tiene placas, pero antes diga, Caro. Muy breve, Pato, Dale. porque obviamente se acaba de conocer hace horas nada más el proyecto definitivo de reforma laboral y surgen las primeras críticas no solo al contenido, sino a las formas. Técnicas, sí. Técnicas sí. y constitucionales, diría, ¿no? ¿Por qué? Porque hay senadores que ya están advirtiendo que el proyecto incluye todo un capítulo impositivo y que al final deroga una decena de leyes tributarias. ¿Y qué pasa con esto? La Constitución marca que los proyectos vinculados a impuestos ingresan por la Cámara de Diputados y ingresó por Senado. Entonces hay senadores, me acaba de llegar por ejemplo un comunicado de la senadora Moisés, Carolina Moisés del PJ de Jujuy, que estuvo ayer en el Senado con la CGT, marcando esto y que ya están diciendo esto es inconstitucional porque no puede ingresar por el Senado una ley que modifica impuestos. Así que otro tema de discusión, además del propio contenido, ¿no? De la reforma Lo vi, laboral. lo que pasa que era como bastante intenso el tema, era muy técnico y hablaba justamente, me parece a mí que son beneficios para las empresas porque elimina impuestos como ingresos brutos, justamente en sectores como seguros, como Arca, así que, pero básicamente significaba un alivio por menos impuestos para las empresas. Pero claro, aparece este detalle, si modificás el sistema impositivo tenés que pasar por la Cámara Baja primero. Ni hablar que eso sea motivo de judicialización de una futura ley, ¿no? Claro, exactamente. Porque cualquier abogado puede agarrarse Totalmente. de eso para plantear la inconstitucionalidad, pero bueno. Está. Bueno, a ver, Ramos. Muy brevemente, Pato, lo que contábamos en el bloque anterior. Esta reunión y este nuevo polo de resistencia a la reforma laboral o modernización laboral, como le gusta llamarla al gobierno, ¿no? Esta reunión sucedió en el día de ayer. Participaron los tres integrantes de la cúpula de la CGT, ¿no? Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, que fue el vocero del lado de la CGT. Después hubo una pequeña rueda de prensa donde pudimos hablar con él y con Mariano Recalde, senador de Unión por la Patria. Participaron senadores y también diputados de Unión por la Patria del palo sindical, ¿no? Estuvo Hugo Yasky, por ejemplo, de la CTA, estuvo Vanessa Siley de Judiciales, estuvo Mario Manrique de Esmata, Hugo Moyano Hijo, que es diputado. Sí. Y abogado laboralista, muy buen abogado laboralista. Sí. Bueno, algunos diputados. Y de parte de senadores, una amplia participación también, ¿no? Desde José Mayans, Anabel Fernández Agasti, Juliana Di Tulio, Alicia Kirchner, bueno, el propio Mariano Recalde, Jorge Capitanich, que juró como senador. Bueno, muchos senadores que en este punto están unificados, ¿no? Digo, en momentos donde hablamos tanto de la fractura del peronismo, en este tema se muestran totalmente abroquelados en Unión por la Patria. Te digo, perdóname, 10 segundos. Entiendo la decisión política del gobierno y de Patricia Bullrich porque si esto lo meten con un trámite express y lo votan antes de fin de año, es un golazo. Totalmente. Habrá que ver, es una pelea difícil, pero claro, tendría un impacto muy, muy importante. Exactamente, Dale. porque el peronismo, si bien retrocedió en el Senado, va a seguir teniendo 28 bancas. Claro. Y ayer un senador me decía, nos faltan 9 para el objetivo, ¿no? Sí. ¿Dónde estarán esos 9? Vamos a ver. Porque calculamos obviamente de 28 a 37. Vamos a un pequeño tuit que hizo ayer el bloque. Bueno, no llego a leer, Pato, de acá bueno, la no letra. tengas ningún problema. Pero vemos la foto ahí Sí. en las oficinas del segundo piso del Senado, donde el bloque de Mayans recibió a la cúpula de la CGT, Pato. Dice, recibimos a la conducción de la CGT oficial para analizar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei y trazar una estrategia común.
acordamos rechazar cualquier propuesta que perjudique a los trabajadores y sus organizaciones. Necesitamos una reforma laboral que realmente se adapte al mundo del trabajo actual, no una que quite los derechos adquiridos como pretende este gobierno. Exactamente, Pato. Muy bien, te Patria. agradezco. Lo que está planteando el peronismo en este punto es no mostrar solamente un rechazo rotundo al proyecto, sino mostrar también propuestas alternativas, ¿no? Ellos dicen, ya tenemos proyectos en diputados y en el Senado, como para no mostrar un mero rechazo. Ellos hablan, por ejemplo, de regular lo que es el home office, el trabajo en las plataformas, que es otro que punto. eso no toca. No lo toca en principio el proyecto de reforma laboral. No entran ni aplicaciones, Claro. ni empleadas domésticas, Me ni parece- trabajadores rurales. Bueno, si hablamos de modernización laboral, esos puntos deberían estar, me parece, ¿no? Digo, esto es una opinión. Vamos a la próxima placa. Como decíamos antes, el Consejo Directivo de la CGT se reúne hoy al mediodía para definir un eventual plan de acción. Bueno, esto lo había mandado antes, por supuesto, de que ingrese el proyecto. El proyecto ya ingresó, de modo que vamos a ver cómo se da el debate. Insistimos, la conformación de la comisión se va a dar recién la semana que viene. Vamos a ver si Burrich queda como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que es un poco su deseo, para de alguna manera ponerse al frente de este debate. Y ahí, perdóname, también ahí es un tema muy importante el que vos planteás. Bullrich obviamente conoce de la cuestión. Bullrich fue ministra de Trabajo con Fernando de la Rúa en los años 99 y 2000. Pero, digo, ahora la comodidad que tiene el oficialismo acá en diputados para imponer autoridades en comisiones, de hecho son la primera minoría en diputados, esa comodidad no la tenés en el Senado. Seguís teniendo una primera minoría de 28 para discutir cargos y presidencia, Sí, ¿no? pero esa comisión ya estaba en manos de una aliada, que Claro. era Carmen Álvarez Claro. Rivero, que ahora es de la Libertad Sí. Avanza, y no creo No que va a haber haya problema. demasiado reparo Está. en que sea ella o Está Bullrich la presida del oficialismo, ¿no? Está bien. Dos textuales de la reunión de ayer. Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, dijo: la salida no es una reforma laboral con quita de derechos, no va a generar puestos de trabajo, sino todo lo contrario. Y una última declaración por parte de Mariano Recale, que es de alguna manera el vocero natural de este tema, ¿no? Por parte del PJ, dijo: no apoyamos ninguna propuesta que perjudique a los sindicatos ni a los trabajadores. En línea con el tuit que bien leíste del bloque de Unión por la Patria. Así que el rechazo por parte del peronismo y de la CGT ya está planteado en el Senado, Pato. Es importante lo que decís de Cristian Jerónimo, que dice: la salida no es una reforma laboral con quita de derechos, no va a generar puestos de trabajo, sino todo lo contrario. Sí. Porque es un dirigente gremial. Del vidrio. Exactamente, pero promovido dicen por sectores afines a Gerardo Martínez. Y Gerardo Martínez es un hombre de mucho peso en la conducción de la CGT históricamente, pero además el único integrante de la CGT que participaba del Consejo de Mayo. Exacto, Así Gerardo que, Martínez de la UOCRA. Si está oponiendo él, efectivamente hay un tema. Que en la última reunión igual no estuvo Gerardo Martínez. Acá el gobierno intentó minimizar las diferencias, decía que había un vuelo retrasado. Bueno, ayer Martínez se encargó de aclarar que no estuvo porque hubo una imposición del gobierno, que no hubo ningún diálogo, que siempre fueron títulos y nunca se discutió sobre los artículos. Eso es lo que dijo Martínez. Tuvimos la posibilidad de hablar con él antes de que ingresara a la reunión, así que el rechazo ya está más que claro, ¿no? Bueno, ahí está Caro Ramos, muy claro este panorama de cómo va a intentar enfrentar el peronismo y la CGT la ley de modernización laboral, y con un elemento técnico y constitucional que aporta a partir de lo señalado por Carolina Moisés, de acá se habla de impuestos, y si se habla de impuestos tiene que empezar esto por diputados y no por el Senado. Quede cerramos que después la consultamos con algo de último momento. Y vamos con Solabarrieta, Ley de Libertad Educativa se llama. Sí, señor. Dale, bueno, lo primero que podemos decir, Pato, y aclarar es esto que mencionábamos recién. No está en el temario de las sesiones extraordinarias, pero sí es uno de los temas principales que el Consejo de Mayo, al finalizar su tarea, dejó en el informe final. Ante la consulta, Pato, de cuándo podría llegar a tratarse este tema, lo cual no está confirmado, no está en claro, a mí por lo menos la primera versión que me dicen es que esto comenzaría a partir de lo que sería la finalización del periodo extraordinario para el comienzo del periodo ordinario, es decir, en marzo.
podría empezar a tener su tratamiento, su curso en el ámbito natural del periodo ordinario. Así que estaremos atentos también a él. Bueno, esto estuvo justamente haciendo hincapié en lo que es el Sistema Nacional de Educación. Uno de los puntos más fuertes que tiene esta ley es la derogación de la Ley 26.206, que es la Ley de Educación en la República Argentina, para generar, bueno, un cierto compromiso nuevo, ¿no? A través de un texto que sería este y que sería ya enviado al Congreso de la Nación. Básicamente lo que hace es hablar del sistema nacional, dando definiciones importantes, sobre todo proyectando la vida y el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades fundamentales de los alumnos, claramente. Vamos a ir a la siguiente placa para empezar el desarrollo de algunos puntos claves de este proyecto. Algunos de los principios que marca justamente como prioridad el gobierno nacional es la libertad educativa, que es lo que comprende básicamente enseñar y aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos. Proyectos pedagógicos que van a estar abiertos justamente a diferentes propuestas que se pueden hacer también en el ámbito docente, como uno de los puntos principales. También uno de los principios fundamentales que plantea el proyecto en cuanto al sistema educativo nacional es la justicia educativa, que es el conjunto de condiciones que permita desplegar el derecho a la educación de calidad y obviamente para que puedan tener todos los niños, tanto del ámbito público como del privado. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar con el repaso de los principios. Es que la primera vez, ¿qué es justicia educativa? La verdad que no... El concepto está plasmado literalmente en el proyecto como uno de los principios y es básicamente... nunca lo había conocido el concepto, pero bueno... Cuando lo leí, por lo menos, Pato, lo entendí básicamente con esta explicación, que es básicamente a que todos los niños de la República Argentina tengan el derecho a una educación de calidad. Pero eso ya está, digo. Ya está, es uno de los puntos, pero bueno, es uno de los principios que remarca. Después tenemos el rol preferencial de la familia, uno de los puntos que también apunta el gobierno nacional, no solamente a que todo quede en las aulas, sino también que creo que este es un gran problema que estamos teniendo hoy en día en la Argentina, que es el vínculo. Alumnos en el colegio y después cómo se transmite esto a las familias. Y las familias que en algunos casos hemos visto han tenido conflictos en los colegios. Ejemplos claros. Una no aprobación de un examen, el hecho de ir a irrumpir justamente contra los docentes de por qué no aprobó mi hijo y demás. Bueno, son conflictos que aparecen en esta Argentina, Pato. Sí. No, me parece que tiene que ver esto, ¿sabés con qué? Básicamente con lo que está pasando, que habrá que ver cómo termina, en, por ejemplo, estas horas en Chácaras de Coria, en Mendoza, donde se ha juntado un grupo de padres diciendo, mira, nosotros no le podemos pedir al Estado que se inmiscuya en esto porque excede los roles del gobierno provincial, del gobierno de la ciudad o nacional. Y tiene que ver con una decisión que han tomado padres de chicos de sexto grado de que los chicos no accedan a teléfonos celulares hasta que tienen 13 años, que no utilicen teléfonos celulares y que no accedan a redes hasta los 16. Toman esto de un modelo educativo que se está implementando ahora en Australia. Si no hay control, los chicos no pueden tener acceso irrestricto a las redes. En Australia. Acá no hay una decisión todavía de la educación pública, ni provincial ni nacional, pero empieza por una decisión de los padres. Nosotros por ahora somos 150 padres, somos de 2 o 3 divisiones, queremos que esto se amplíe, por lo menos en el colegio, por lo menos en la provincia. Chicos, hasta los 13 sin celular y sin redes hasta los 16, por decisión de los padres, que son los que tienen más vínculo con los chicos, se verá. Pero seguimos. Que a veces esa relación es muy difícil realmente con las familias porque también se utiliza como un método de distracción, ¿no? El hecho del celular, sobre todo para los menores de 13 años, ¿no? Pero sí. Pero bueno, veremos también cómo se lleva a cabo esta cuestión, ¿no? Hablando de las familias. Y también el federalismo concertado, que es el respeto a las autonomías e identidades provinciales, pero con un trabajo, lógicamente, entre lo que es la nación, las provincias y Cava. Esto le da también una cierta, no sé si decir independización, pero sí una jerarquía a las provincias para lo que implica el hecho de los contenidos educativos. Veremos también cómo se lleva a cabo uno de estos puntos importantes. Ya está, también está esto, la educación desde los tiempos de Menem es una educación provincial y los sueldos lo pagan los maestros, lo pagan las respectivas provincias, así que esto ya está. Sí, pero exactamente. Bueno, estos son algunos de los principios. Y ahora vamos con otro de los roles que tiene también dentro de este texto, lo que implica esta ley de libertad educativa. La pregunta es, ¿y a los alumnos que
¿A dónde justamente le apunta este proyecto? Bueno, con algunos deberes marcados que marca este proyecto es básicamente actuar con la diligencia y buena fe, respetar la integridad y libertad de los integrantes de la comunidad educativa, acá obviamente que se habla mucho del respeto, la cooperación al cumplimiento de las finalidades del proceso educativo y respetar el proyecto de la institución en donde se estén educando, básicamente donde cumplan el ciclo del colegio. Vamos a ir al siguiente punto, que es donde aparecen algunos aspectos técnicos respecto, por ejemplo, a la distribución de los tiempos entre la educación primaria y secundaria, que básicamente estamos hablando no puede ser inferior a los 12 años ahora, sí. como ahora. Dale. Después sí, esto hay una diferencia, estaba repasando un poco la ley actual, que es la 26.206, que se pretende derogar con este proyecto, que lo que marca son horas semanales. Acá el gobierno nacional apunta básicamente a que en la educación inicial haya un máximo de 405 horas reloj anuales, es decir, 405 horas por año, y en lo que es la educación primaria y secundaria, bueno, un máximo de 540 horas reloj por año, ¿sí? La distribución cambia en este sentido, a lo que apunta básicamente la distribución en el contenido que vayan a poder tener durante el año. Y después el otro punto que también hemos podido destacar en un largo, muy extenso proyecto realmente, y que por eso me da la impresión no puede ser materia de un corto plazo en cuanto al tratamiento, porque tengamos en cuenta que está el presupuesto, que hay muchos proyectos con una cierta afinidad con lo fiscal y demás, que también son muy complejos y por eso se dejará para las sesiones ordinarias. Tiene que ver con la sección de lo que implica hoy el sistema educativo a nivel universitario. Vamos a ir a la siguiente placa. Para una sola, a mí me da pocas horas, después a lo mejor lo vemos, ¿no? Me dan pocas horas la educación inicial, máximo de 405 horas anuales. Anuales. Me da poco porque son 100 días de clase. Hoy el calendario es más de 100 días. Sí. A 4 horas. Me da como poco. Porque hoy tenés mucho más de 100 días de clase. Pero bueno, me parece poco. Sí, pero sí, nada. por lo menos es lo que está plasmado. Sí, por eso me parece poco. Plasmado. 400 son solo 100 días de clase a 4 horas por hora. Donde te digo que en la mayoría de las escuelas también son más de 4 horas en la escuela primaria. Sí. Pero bueno. Sigamos. Bueno, y el último punto es el presupuesto para las instituciones de educación superior universitaria estatales. Y acá lo que marca el gobierno nacional es una división en los porcentajes del presupuesto que imponga el gobierno nacional para las universidades, con un 75% que está indicado según el número de estudiantes y según la carga típica de estudio de cada una de las instituciones. El 20% según criterios de desempeño, por número de egresados, calidad e impacto de producción científica, otro de los puntos también importantes. Se remarca dentro de esta división la productividad científica, y el 5% restante a programas específicos orientados a la mejora institucional, sea en cuanto al contenido o posiblemente también pensando en la infraestructura, ¿no? Materiales básicos que pueda llegar a necesitar un establecimiento educativo para la Eso es un conflicto en puerta, ¿no? Todo este capítulo que acabas de mencionar. Ya venimos de una relación muy conflictiva entre el gobierno y las universidades. No se está aplicando, de hecho, parece que nos olvidamos, pero hay una ley insistida por el Congreso que no se está aplicando, que es la del presupuesto universitario. Así que partiendo de esa base, creo que ese último capítulo de presupuesto universitario lo veo difícil. Bueno, así está plasmado y está dividido, así que veremos si será seguramente un punto de diálogo. Bueno, Ramos, te hago una pregunta. Vos que te metiste tanto en el tema modernización laboral y lo que pasa en el Senado. Digo, acá están esperando que se juegue ese partido. Acá digo diputados. ¿Hay algún movimiento? ¿Hablaste con alguien? ¿Viste algo sobre el tema de modernización laboral? No, a ver, el único movimiento es la presencia, como mencioné, de diputados de extracción sindical ayer con senadores. Hay una intención ahí de unificar criterios entre diputados y Senado, al menos dentro de Unión por la Patria. Pero bueno, acá en diputados se está jugando otro partido que es el del presupuesto. No lo habíamos mencionado, pero la intención de Martín Menem ya se tiene que estar conformando en estas horas la comisión de presupuesto. Esto depende de la firma de Menem con los nombres de la comisión, los nuevos nombres. Y esto se va a estar tratando posiblemente entre lunes y miércoles de la semana que viene, ¿no? Vamos a tener una reunión constitutiva, primero de la comisión, donde seguramente Berti Venegas Lich va a reasumir como presidente.
Se estima que el martes podría haber dictamen express del presupuesto y el miércoles votación, a lo sumo jueves. Pero la idea es comprimir en una sola semana, Pato, todo el debate del presupuesto. Vamos a ver si lo logran, Miércoles ¿no? 17. Sí, a mí a me dicen que es más seguro sesión el jueves. Puede para lo que ser, es una presupuesto. posibilidad también. Me parece que tiene un poco de razón de ser en este sentido, porque tal vez con una sola comisión, el lunes sería para conformar las comisiones. Y claro, perdóname, al principio, ¿no? ¿Y qué después... quiere el gobierno? El objetivo del Ejecutivo es votar el presupuesto esta semana para que la última semana del año se trate en el... O de 17 no, te quedan 13 días complicados porque hay fines de semana, Navidad, Año Nuevo, pero la intención del Ejecutivo sería que el presupuesto también se vote en el Senado. Sí, la intención es esa, vamos a ver si lo logran. Está bien. Porque, a ver, una vez que se aprueben diputados, ya el mismo día debería girarse al Senado, ya reunir la comisión, dictaminar y recinto, que insisto, hay una semana de intervalo entre una cosa y otra en el Senado, así que... Y además con otra cuestión, porque vos como senador provincial podés decir, yo te voto en general el presupuesto, colaboro con el gobierno, pero este inciso, aquel artículo, es muy distinto. Ahí sí podés plantear diferencias y volvemos al número de la modernización laboral. Tenés 28 peronistas y 20. Es un numerazo. Sí, pero ahí para el no gobierno. sé si los 28 20. peronistas se van a oponer al presupuesto. No, Ojo, porque ahí hay peronistas de gobernadores que les interesa que haya presupuesto. No, creo que se pueden oponer, ¿sabes qué? Yo pensaba en provinciales que te dicen, mira, yo te apoyo, pero claro. esto modifícamelo, esto tócamelo, o te voto, pero dame esto. Digo, es más trabajoso el Senado, me parece, que diputado. Puede ser. Eso va a depender de la muñeca política Claro. de Santilli o del gobierno en general en conceder modificaciones, ¿no? Claro. Las modificaciones que están reclamando los gobernadores por más fondos, por obras, lo que frustró de alguna manera la posibilidad de un acuerdo el año pasado. Vamos a ver si eso se concreta. O sea que con mucho ímpetu, con mucho viento a favor está el presupuesto en ambos escenarios, en diputados y senadores, y el camino parece más arduo de modernización laboral. Exacto. Los otros temas no. Pero con parece, presupuesto ¿no? hay por lo menos una buena expectativa. Ayer hablé con un legislador oficialista y hablando de tiempos, me dice, los tiempos están... La confianza está por lo menos desde el oficialismo. Bueno, ahí estamos. Y junto con el presupuesto, inocencia fiscal, que es el proyecto de los dólares del colchón, Pato. ¿Ah, sí? Claro, también la idea es dictaminarlo de manera complementaria al presupuesto y que eso se vote también la semana que viene, ¿no? Bueno, como Santo Tomás, ver para creer, parece todo como muy comprimido, pero hay que estar muy atentos y el gobierno está como muy lanzado. Tiene un número que no tenía y va a aprovecharlo. Nos tenemos que ir. Carolina Ramos, muchísimas gracias. Señor Gonzalo Solabarrieta, muchas gracias. Un placer, Pato. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV.